José, Hola, Juan. ¿Cómo estás? nos van a pillar. ¿Sí? Hmm, Nos van a pillar porque tú sabes que el otro día salió el rey Sí. y dijo en México que eso, que se habían cometido excesos, a lo mejor, Ujú. que había unas leyes, porque, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Se ha hablado mucho. Claro, y es un contenido muy goloso, porque ha hablado todo el mundo de esto y nosotros callaos. Y mu. Y mo, ¿sabes por qué? Me lo vas a decir igual. Porque no tenemos ni puta idea de nada. Claro. O sea, nos pillan en un renuncio enseguida, le preguntamos a la IA y la IA nos engaña. A mí me ha llegado a decir la IA que el rey es masón. ¿El rey actual o el padre? Ponía el rey es masón. A lo mejor son los dos. No se lo pregunté. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que no tenemos formación académica suficiente para decir eso es mentira o eso es verdad. Claro, claro. A mí me lo ha dicho la IA. Nosotros, claro, nosotros con tweets y eso damos una apariencia de gente que sabe de historia, pero no sabemos nada. Yo no sé ni la historia de Murcia y soy de allí. ¿Que eso era corona de qué? ¿Había corona ahí? Panocha. Todo lo que tenemos de incultura ¿Vale? lo ganamos en amigos. El truco de siempre. Tú sabes que está Neutral, ¿no? Sí. Está la cadena F, tiene también, la agencia F tiene también verifica no sé qué, Ujú. y está Maldita. Sí. Pues hay un tío que hace eso, perseguir las fake news Ujú. con el Imperio Español. What? De hecho, es el autor del libro Fake News del Imperio Español, que tenéis aquí y que tenéis el link para comprarlo en la descripción. Y es Javier Santamarta, Oh, un hombre que vive en un castillo. vivió con su madre en un castillo. Vive con su madre en un castillo y tiene pinta de vivir en un castillo, ahora lo vais a ver. Bueno, Y lo he traído para que nos aclare, qué cojones pasó hace 500 años. a ver si sabes si el rey es masón. Venga. Lo dejamos para la última pregunta casi. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí en este El hombre en el castillo, aunque no sé si eso va a tener connotaciones raras y ya si empecé a decir que incluso estoy en Si hemos leído cierta novela, una- ucrónica, ¿no? De Manning de Castle, ¿no? ya poco más o menos, y encima en lo que es el nido del águila en el que estoy con las vistas con las que tengo ya, ¿para qué las prisas? Bueno, Javier, ¿te parece que veamos las palabras del rey que han Sí, generado tantísimo revuelo? mm, perfecto. Hay cosas que luego cuando las estudiamos, las conocemos, y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no? Con sus directrices, las leyes indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. Yo cuando escuché estas palabras dije: "Está bien", o sea, pensé, no está diciendo nada que pueda resultar excesivamente polémico, a no ser que sea porque lo está diciendo en México. ¿Cómo lo viste tú? Yo creí que además al principio había un problema
que no se habían entendido, un problema tipo casi historiográfico. Es verdad que, por ejemplo, cuando salen las noticias al respecto, salen en El País, que también ahí yo creo que había una intención política, no histórica, y nada más se refieren, el rey reconoce que hubo mucho abuso en la conquista, punto, pelota, ya está. Entonces, a partir de ahí se empieza a ver que hay un revuelo. Y yo digo, a ver, ¿qué ha dicho el rey? Efectivamente, me oigo como un enfermo, me oigo ese minuto, complicadísimo, un minuto entero, y efectivamente estoy hablando y diciendo, bueno, sí, hay que poner en contexto, no hay que hacer presentismo, empieza a matizar bastante, hasta que diga ya lo de abuso. Vamos, no podemos estar orgullosos con nuestros valores actuales. Es que con nuestros valores actuales, muchísimas de las cosas, pues, hombre, lo mismo llevar a Becerrillo a comerse unos aztecas, pues no es lo suyo. O sea, no creo que esté dentro del jus in bello y el jus ad bellum, el que hay unos perros y tal, unos molosos, unos buenos monosos leoneses, comiéndose los mexicas, que no digo no que esté mal y tal o bien, pero digo que con nuestro concepto de ahora no creo que en las ROEs de las Fuerzas Armadas Españolas sea algo habitual. Entonces, pues, no sé, yo no veía ninguna cosa rara. Y al final, incluso citando a Isabel, las leyes de Indias, el proceso legislativo, o sea, no se deja nada. Y hablando de que en su momento hubo controversia moral en torno a esto. Cosa que en otros países, y esa es la diferencia, si es que además lo bueno es que no puede haber grandeza si no hay algo que sea como contrapunto a una acción. Ante esa acción, ¿cuál fue la reacción? Pues eso, ante lo que se estaba viendo por parte de cómo estaba actuando Cristóbal Colón y su familia. ¿Qué es lo que estaba pasando en el Caribe? Donde realmente incluso se produce un genocidio, el genocidio taíno, que ese, pues sí que, si podemos hablar a lo mejor lo más parecido a un genocidio fue lo que ocurre ahí con los taínos. Claro, de pronto la corona, la propia reina Isabel I, y luego cuando ya llega incluso el famoso grito de Montesinos, ese dominico que está escandalizado por lo que están haciendo pues los hombres que están llegando a esas nuevas tierras, es cuando efectivamente moralmente se plantean, primero la reina diciendo, oye, a mí no me interesa ir ahí a esas tierras solamente por una cuestión económica. Yo también quiero evangelizar, quiero llevar un planteamiento pues bueno, en aquel momento lo que era la religión, para lo que considera ellos súbditos, pero esto va a ir mucho más allá. Y Fernando el Católico es el que va a parar la conquista por primera vez, de ahí va a surgir unas leyes que son las leyes de Burgos, eh, que son sorprendentes. Claro, luego ya de siempre dice, ya, pero luego no se cumplen. Claro, se cumplen actualmente la ley de maravilla. La Constitución española se está cumpliendo a rajatabla. Bueno, las leyes actuales no hace falta jueces, no hace falta tribunales. No, eso es desde el que el mundo es el mundo, se ponen leyes y luego hay hijos de su madre que las incumplen. Pero dices, hay incluso hasta un planteamiento que luego con la Escuela de Salamanca, que también además estamos ahora en sus aniversarios, pasé un antes y un después porque efectivamente, moralmente, jurídicamente, entendiendo sobre si había derecho o no para tomar esas tierras, de qué manera, sobre que esas personas, qué tipo de condición tenían esos súbditos de vasallos, si tenían alma, que nos puede parecer una cosa absurda. Pero bueno, es que estamos hace 500 años con una mentalidad que pese a todo, con todo lo que se acaba consiguiendo y luego en las juntas de Valladolid, porque además que es un proceso, como ha dicho el rey, pues es espectacular. Claro, ¿qué ocurre? Que de pronto yo creo que esto no es una cuestión histórica, sino que es una cuestión muy política, en donde el rey pues se le ha querido achacar el que ha reconocido los abusos y no se puede ante el enemigo, como se ha llegado a decir, ante lo que era la gran obra de Isabel, de los reyes católicos, la ha tirado hacia atrás. Porque claro, no se le puede dar pies a la leyenda negra. Pero si no es... Esto, sí, esto forma parte de reacciones que luego vamos a ir viendo a lo que ha dicho el rey, pero centrándonos solamente en las palabras del rey, incluso en el tono en el que lo dice, yo recordaba que en los años 90 su padre hizo un mensaje, vamos a decir, mucho menos espontáneo, un mensaje muy dirigido a mm, atender a una reclamación que hacía la élite mexicana Ujú. de que España, la corona española, tenía que hacer algún tipo de gesto. O sea, eso ya se hizo, lo hizo Juan Carlos,
Y esto se lee como una especie de salida de Felipe VI a las últimas repeticiones del nacionalismo mexicano con López Obrador y su sucesora Sheinbaum, ¿no? Ahí está un poco el asunto, que cuando el López Obrador coge otra vez la matraca, desde el primer momento dado, desde el Ministerio de Exteriores, se tenía que haber dicho, dice, cuando pide que la corona pida perdón, no hay un ministro de Exteriores que diciendo, perdón, sí, ya se ha pedido. ¿Cómo? En 1990, en el propio México, delante de las comunidades indígenas, no delante de estos, porque vamos, Sheinbaum tiene de Mexica lo que yo de lagarterana, o sea, a bien menos. Posiblemente tienes tú más Bueno, de lagartegrana, sí. es muy posible y además parece que no, pero a mí se me dan bien, seguro que me salen a mí los bolillos y tal. Pero lo que no está... Vamos a ver, 1990, delante de las comunidades indígenas, en Oaxaca, en México, pidiendo y reconociendo los abusos que la corona no pudo parar. Entonces, desde el primer momento a AMLO se le dice, no, es que esto ya está hecho. Y se le plantan las imágenes del rey, Juan Carlos, del rey padre, se ha acabado el tema. Pero no, la diplomacia española no estuvo hábil. Luego llega la Sheinbaum y sigue petaca, y sigue petaca. Y claro, ahora pues viene efectivamente una cumbre iberoamericana, que hay quien dice que no vale una mierda, porque no vale para nada. Hemos de recordar también pequeños detalles que a lo mejor nos salimos un poco de la parte historiográfica, pero que hay que poner en contexto. En México hay más de 7.000 empresas españolas. 7.000. Una inversión de cerca de 80.000 millones de euros. Lo mismo con 130 millones de hispanohablantes y un mercado donde ya nos gustaría que nos invitara a la Feria del Libro de Guadalajara. Seguro que a ti te invitan, desgraciado. Joder, es que hay una... No te cachis. Tiene que haber una relación entre México y España, Sánchez y Sheinbaum o el Sum Sum Corda. Porque yo creo que hay cosas más importantes en esa relación entre dos naciones que se necesitan y que creo que además hay una relación incluso puramente económica. Y creo que el rey intentó hacer una diplomacia que dice, pero no has todo bien. Bueno. ¿Desde dónde se le ha atacado más al rey? Porque supongo que para la izquierda el rey se ha quedado corto, porque además le ha puesto paños calientes, pero claro, ahora tenemos una derecha que le llama felpudo sexto. Claro, es que hay una derecha, una derechita valiente, que bueno, pues no sé, no le perdona exactamente, no sé muy bien qué. Bueno, yo creo que sobre todo No le perdona que cumpla sus obligaciones constitucionales, porque lo que le reprochan es que haya firmado la ley de amnistía y ese tipo de cosas. Claro, pero lo de la ley Mastilla, a mí me hace mucha gracia también ese tema, porque cuando se le recuerda, oye, y cuando el rey se lanza el 3 de octubre a hacer un discurso que se le ha homologado en cierta medida a lo que hizo el discurso de su padre el 23 de febrero, de pronto, ¿cómo reacciona el Estado? Pues haciendo un 155 flojito y sobre todo algo muy importante, cuando después, va a venir lo que no iba a venir nunca, que es la amnistía. El Senado, que es mayoría de la derecha en general, o sea, con una mayoría del Partido Popular, dice que no se quiere enfrentar, que no puede ir a un enfrentamiento entre instituciones, entre Congreso y Senado, ya que hay dos mayorías diferentes, y deja efectivamente al rey en los caballos haciendo lo que tiene que hacer, porque esto no es cuando dice, ¿qué hizo Balduino en Bélgica? El rey de los belgas y el rey de España no tienen que ver nada ni constitucionalmente. Cada monarquía, en lo que es Europa, pues tiene también una forma de ser. En España, nuestra monarquía es de tipo parlamentario y por tanto atenta a la Constitución. Al rey, si le mandan lo que le mandan, no puede dejar de firmarlo. Si lo deja de firmar, o sea, si no lo firma, tiene que abdicar al día siguiente o el día antes. No puede dejarlo. Entonces, claro, eso no se lo perdona. Ya, pero ¿por qué no hemos estado con el 3 de octubre? Bueno. Vamos a ir a la parte histórica, porque a mí me interesa mucho. Primero, cuando México... Es que se da una circunstancia muy divertida, que es que los descendientes de los conquistadores exigen en nombre de los indígenas a los que en su propio país tratan bastante mal, porque ni el PRI ni lo que ha venido después ha sido muy, muy indigenista, salvo de folclore. Pero entonces los descendientes de los conquistadores piden a un rey de otra dinastía que pida perdón
por aquello que hicieron sus propios tatarabuelos. ¿Esta es un poco la Sí. realidad? Bueno, pero es una realidad incluso grotesca, porque, primero, cuando hablamos incluso de España, resulta que para la izquierda España no existe. España en aquella época no existe, es Castilla. Es quien, pero España no hay concepto de España como Estado, como nación, todo porque aquí estamos mezclando pues conceptos que históricamente pues todavía no son, porque claro, el Estado-nación pues para hacer con Westfalia, la nación como tal pues en el siglo XIX, pero bueno, ese constructo de lo que somos en las diferentes naciones, España, Inglaterra o el Reino Unido posteriormente, Francia, pues hombre, no empiezan de un día para otro. O sea, hay algunas a lo mejor sí, ¿no? Estados Unidos es más fácil decir cuándo empieza. O los Estados Unidos de México, pero para una España, para un Francia, pues son cosas mucho más complejas. Y entonces es muy gracioso porque es lo que yo comentaba en el libro este de que habéis citado, y agradezco por Dios, el de Fake News del Imperio Español, la España de Schrödinger, que es existe o no existe según y para qué, ¿no? Entonces, cuando se está hablando de aspectos positivos y tal, no, es que no se puede hablar de España porque España no existía. Pero, al mismo tiempo, sin embargo, tiene que pedir España por la conquista, pero si no existía. ¿Existe o no existe? O sea, bueno, pues, y quien desde luego no existía era México, que esa es otra. Oiga, ¿a quién tenemos que pedir perdón? A México. Pero si es que México es una cosa que decide emanciparse en el siglo XIX, pero se decide emancipar, pero un territorio que además era muchísimo más grande de lo que es ahora, que luego se lo queda norteamericano para la Seymour con Trump. O sea, encantada con él. No le dice todo lo que le quitaron y en cualquier caso diciendo, pero oiga, es que ustedes también en cualquier caso están haciendo lo de Mexicas México. Y es verdad que desde muy temprano se empieza a hacer esa relación y se empieza a hablar de la Nueva España, también con... Pero los mexicas son los penúltimos en llegar, los últimos fuimos los españoles. Y los mexicas es una parte muy diminuta, no solamente incluso en la historia, porque hay mayas, hay toltecas, hay olmecas, e incluso de lo que son y fueron aliados o enemigos de esas tropas que llegan por primera vez a hacer esa conquista de ese territorio. Porque claro, parece que es que llega por la mañana, aterriza, vamos, desembarca Cortés diciendo, uy, qué bien, venga, uy, indio, venga, genocidia, tira para Tenochtitlán, qué bonito, me lo cargo entero, venga, los ídolos para allá, el oro, nos lo llevamos, ya está, pumba. Oiga, no, de primera fueron 2 años de lo que fue todo un proceso, de entrar, de volver, de hacer negociaciones con otros pueblos, de darse cuenta de que hay otros pueblos sojuzgados y que van a convertirse, como Tlaxcala, en aliados. Vamos, va a ser incluso, se van a convertir, van a tener fuero juzgo, esos soldados incluso van a ser los que, bueno, van a estar durante tanto tiempo incluso ya como soldados desde el primer momento dado, como si fueran los tercios, ¿no? Claro, te conviertes en ese concepto de nacionalidad ya en españoles y parte de ese ejército español y, por ejemplo, el Legazpi, con quien marcha a Filipinas, es con los soldados tlaxcaltecas. Esto es, México tiene que pedir perdón a Filipinas por la conquista de Filipinas, porque lo hicieron soldados tlaxcaltecas. Esto sería absurdo, porque lo que dices, claro, luego quien se queda allí y quien se va a quedar, pues van a ser descendientes de todo eso que se va a convertir en donde, bueno, tlaxcaltecas, olmecas, totonecas, todo lo que va a convertirse en aquellos pueblos, los que se quedan ahí en la zona, bueno, pues son esos descendientes y sobre todo los criollos los que van a independizarse. Pero claro, el problema, por ejemplo, que hay y que no sé muchas veces se cita es lo que es el siglo XIX en México. Por ejemplo, el número o el porcentaje que había de indígenas o aborígenes cuando se independiza es del 70%. Actualmente eso no llega vamos, las cifras no tienen nada que ver. Quien empieza a querer homogeneizar, porque claro, se quiere convertir en una nación, empieza a ser incluso con Benito Juárez, que es el único presidente indígena, que no sabía hablar español, porque el náhuatl lo convierte incluso Felipe II en lengua oficial de Nueva España. Pero no había, el castellano no se impone como lengua oficial. ¿Qué ocurre? Que son los mexicanos de Benito Juárez, esto es, a mediados del siglo XIX, cuando imponen el español a todos los indígenas porque aquí todos tenemos que hablar la misma lengua. Porque todas estas independencias de Hispanoamérica se producen utilizando la herramienta que la Revolución Francesa ha
ha creado en Europa. O sea, el concepto de independencia de Estados-nación y de la Ujú. creación de Estados-nación, además, se hace en términos de lo que ha venido culturalmente de la conquista. No sabemos cómo serían las sociedades si hubieran evolucionado a la manera de lo que allí había. O sea, Claro, es que es lo bonito, ¿no? Nos independizamos, hacemos una constitución, nos damos nuestros propios fueros, pero todo es lo que se ha dicho alguna vez de Gandhi, que Gandhi eh, independiza la India de los británicos utilizando todas las herramientas que los británicos han puesto en aquel territorio, porque de otra manera no sabemos ni siquiera cómo sería. El concepto de independencia, Estado-nación, todo eso es lo que viene con la conquista. bueno, y no solamente eso, sino incluso con toda la legislación. O sea, la legislación incluso española, que diría mucho de los aspectos también castellanos, aunque los usaches y usos cambian mucho con las leyes aragonesas, están muy basadas sobre todo en las partidas de Alfonso X. Tiene Mm, cojones. Bueno, pues muchísimas de las constituciones o de las legislaciones iberoamericanas en muchos países siguen manteniendo la legislación basada en las partidas de Alfonso X. Las partidas alfonsinas también es una cosa espectacular, o sea, de las que también no apenas las estudiamos. Es que el problema de la historia de España no es que no ha venido el MI6 para ocultárnosla. No, es que la estudiamos mal, lo estudiamos mal hasta los de la EGB y BUP, y hasta los del bachillerato y el PREU, pero porque es que no nos da tiempo a poder intentar asimilar todo lo que supone la historia de España. El Cuarto Concilio de Toledo, el Canon 75, las partidas alfonsinas. De verdad, la Escuela de Traductores de Toledo. Hay una riqueza en la historia de España, de todo ese proceso de lo que va a constituirse como constructo en lo que es España, acojonante. Bueno, pues todo eso, claro, cuando hay la emancipación, se producen también una cosa que se llaman guerras civiles entre ellos. claro. Oh, claro, diciendo, oiga, nosotros le dejamos ahí 4 virreinatos. Ahora, ¿por qué son ustedes tanto? ¿Qué han hecho? ¿En qué se han convertido? Porque eso también es culpa nuestra, el que de pronto se hayan convertido en ese desastre entre lo que era la Capitanía General de Venezuela, ahora resulta que es una nación independiente que se pega con nosotros. Oiga, a mí no nos líe con esos líos. Todas esas guerras también ha sido culpa nuestra. O sea, claro, esa parte es la que ellos no quieren ver. Esos 200 años de las repúblicas iberoamericanas, en donde se han dado de tortas entre ellos, en donde han hecho genocidios. O sea, el genocidio que hizo, por ejemplo, la guerra del desierto de Argentina, que te venga un argentino a decirte hablar del genocidio español, es para decirle, vos, pibe, vos sos tan o tonto. Porque vamos, o sea, quien se carga todos los que quedaban aborígenes, o sea, son los argentinos una vez que se independizan. Entonces Mm. dicen, no, esto la culpa es de hace 500 años, los 300 de virreinato, en donde, por ejemplo, México o Lima eran ciudades más importantes que Londres o París, y por supuesto que Madrid o Sevilla, ustedes son los responsables porque se han llevado el oro, nos han genocidiado, aunque aquí haya mucha gente, porque genocidiamos fatal, y somos los culpables de todo. Claro, Mm. son problemas políticos, claramente. Y, ojo, sin reconocer, y yo soy el primero, y siempre se cabrea la gente conmigo, de que las conquistas se hacen a sangre y fuego. O sea, ahí no se fue a parar un genocidio, eso de, como hay algunos autores que dicen, no, fuimos a parar un genocidio. ¿Qué coño, hombre? Lo que pasa es que nos encontramos, evidentemente, con tribus caníbales y decían, hombre, lo mismo, esto no es bueno. Pero en la civilizada Europa, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención por algo que estuve mirando, parece que no viene al caso, pero para que nos damos cuenta de que en Europa seguíamos matándonos a lo bestia. A finales del siglo XVI en la lucha que tenemos ahí con los Países Bajos, está el sitio de Haarlem. En el sitio de Haarlem hay un momento dado en que estamos tan encabronados unos con otros que empezamos a cortar las cabezas de los prisioneros, pero unos y otros, o sea, los holandeses y nosotros, y empezamos a tirarnos las cabezas por encima con las catapultas, nosotros desde arriba tirando las cabezas, en plan, para desmoralizar. Pero decía, macho, para ser civilizados los europeos éramos un poco borricos. Pues sí, pero porque el mundo ha sido borrico. O sea, en la civilizada Europa ha ocurrido lo de Sarajevo. Y es que yo en los Balcanes, claro, estuve 5 años viviendo ahí, vi como esa gente que tenía en sus casas los libros del Quijote, García Lorca, en serbocroata, y que con los que habían jugado con el Estrella Roja y el Cibona y tal, y que eran como nosotros, y hacían trampas con bebés humanos, con bebés. Vamos, claro, ¿cómo lo va a hacer con bebés de los cachorritos?
o sea, las booby traps y una serie de cosas que diciendo, es que el ser humano es aberrante, es abominable, o sea, seguimos siendo igual que hace 10.000 años. La coña es que la leyenda negra es una cosa británica, ¿no? Mm. ¿Eso es No, cierto o no? no, bueno, realmente empiezan los italianos, pero luego son holandeses, franceses, los ingleses también se meten en el tema, pero porque en un momento dado España empieza a ser importante en el mundo. Entonces, claro, y ellos también quieren ir ahí. Oye, eso que han pillado, pues eso que dice el Papa, de que esto nada más es para los portugueses y los españoles, no les hace nada de gracia. Entonces, claro, aprovechando además la imprenta, empiezan las hojas volanderas, y además también a raíz de que el grito de Montesinos, quien uno de los que viene a traer esa información es Bartolomé de las Casas, del cual el propio Voltaire, un tío que también nos pone a parir y toda la ilustración francesa nos pone a parir, el propio Voltaire llega a decir que, bueno, que Bartolomé de las Casas utilizó cifras completamente fuera de lo... O sea, que no eran cifras ni hechos reales. Lo que pasa que, bueno, como era para un fin interesante y teóricamente bueno, pues se utilizaron abiertamente para decir que efectivamente los españoles habíamos ido ahí solamente que a matar, solamente que a violar, solamente que no hacer otra cosa que aprovecharse de los propios indios, porque era la manera en que, bueno, ingleses, holandeses y demás pudieran hacer ellos eh, pues su propia conquista o tener un poco es un poco como diciendo, bueno, es que estos señores son unos salvajes, hay que luchar con ellos. Hay un muy bueno de Melquíades Prieto que se llama La Guerra de Papel, porque recopila todos los grabados que ha habido a lo largo de en donde se ve eso, un poco el remedo que está en la portada de Fake News, que es el duque de Alba comiéndose niños. O sea, entonces hay un grabado anónimo. Claro, imaginaos, si ahora nos comemos los memes por las patas y nos creemos tantas cosas con la IA, eso era la IA del momento. Y, por ejemplo, te ponían a los españoles como si fuéramos cerdos, o sea, vestidos a la española, unos cerdos, hollando los territorios de los Países Bajos. Bueno, todos los de Theodore de Brie, en donde se ve cómo estamos cerrando, aperreando, matando niños a golpes. Era la leyenda negra. Pero es lógico, éramos el hegemón, que se dice. Nadie hace una leyenda negra, por ejemplo, contra Andorra. ¿Por qué? Andorra. San Marino. ¿Vamos a meternos con San Marino? No, te metes con el grande. Y por eso siempre cuando ha habido alguien al que intentar demonizar, desde la época de Roma y de Cartago y etcétera, etcétera, tiene que haber una leyenda negra. Es propaganda. Pero, por ejemplo, yo tengo la impresión de que también miramos la leyenda negra con cierto presentismo, porque, por ejemplo, en la época del 98, en la Segunda República, o sea, el mismo Azaña tiene textos contra la leyenda negra. O sea, tengo la impresión de que España institucionalmente respondía mucho más a ese mito y tenía no sé, intentaba contar la historia también más a su manera que posteriormente al franquismo, ¿no? O sea, tengo la impresión de que todo esto tiene también que ver con la situación en la que España ahora se mira a sí misma, sobre todo desde que acabó el nacionalcatolicismo, ¿no? Claro, es verdad que se ha entendido, incluso, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte ha comentado muchas veces que, hombre, el uso que hizo el abuso de la figura del Cid en la época de Franco, que me hacía gracia porque luego incluso está en la nueva serie que se hizo, se dice, no, vais a ver cómo el Cid es amigo de los árabes. Y yo digo, pero si eso ya sale en la película de Charlton Heston, que es muy amigo del CAIC de Zaragoza, y además hay una escena en que de pronto están los dos ejércitos, el castellano y el moro, y de pronto en un momento dado se dan un abrazo los dos y las dos tropas se juntan ahí y hace una fiesta de moros y cristianos, nunca mejor dicho, y perdón por el chiste fácil, pero es que así fue, o sea, salía, o sea, pero bueno, esa utilización del Cid ha sido, porque también es un personaje mítico en nuestro Roldán, en nuestro Arturo. El Cid está en el himno de Riego. El himno de Riego. Cuando Por eso, habla de 1898 y hace homenaje a los últimos de Filipinas, habla de los valores de los hijos del Cid. O sea, el Cid siempre ha sido utilizado. pero por ejemplo, cómo se trataba a Rubén Darío en Madrid. Mm. Rubén Darío se pasaba la vida por aquí, o sea, quiero decir que tengo la impresión de que había una relación un poco más natural con la historia, un poco más, es que natural no es una palabra que me guste, pero que había una relación
un tanto más fluida con la propia historia No, no, por parte de... ¿Mm? no tan ideologizada tal vez, no con un peso ideológico en el que parezca ser que, por ejemplo, hacer lo de la toma de Granada, lo del el pendón, el día de la toma, eso se hizo también con la República, en la época de la República, se empezó Por haciendo. eso, sí, sí. O sea, esta polémica de que el rey dice esas palabras, por ejemplo, la polémica de que Elvira Rocabarea publique su libro, creo que no se hubiera dado en 1932, ¿no? Era un discurso mucho más... Pero porque hay un hecho, en el momento dado en que Elvira Roca saca el libro, justo además había sacado otro libro sobre la Leyenda Negra pues el año anterior, una cosa así, Iván Vélez, que luego ha sacado algunos otros libros sobre la conquista de México, y se había hecho también la edición aniversario de La Leyenda Negra de Julián Juderías, este madrileño, hijo de Madrid, nacido en Madrid y muerto y fallecido en Madrid, que no tiene una calle en Madrid, la tiene ante Rafael Acarrá, que es lo lógico, pero que es el que realmente, tras recoger esa idea de la Leyenda Negra que Emilia Pardo Bazán además habla de ella en París, hace este libro que es un poco la base sobre lo que es el concepto de la Leyenda Negra, de lo que ha sido, o ha ido aguantando el Imperio Español durante toda esta época. Pero es que en España, cuando Elviras se publica por parte de Crítica, era además un libro pesado, me refiero, porque es imperiofobia, una relación con el imperio ruso y el imperio americano, editado por Siruela, no era un libro en el fondo divulgativo, pero es el momento dado en que estamos, no sé si habrás estado alguna vez tú por Barcelona, en la época del Prusés. Empieza a estar hasta las narices de España es roba, los que españoles no sé qué, ñordos, no sé qué, y hay un momento dado en que es curioso. Yo creo que hay una reacción de querer diciendo, oye, pero nuestra historia es tan mala. Pero lo de la guerra de secesión, sucesión, ¿esto qué es? Y entonces es cuando empiezan, y a raíz de esto, a quererse conocer un poco sobre... Hay un poco de una revival que se dice de libros y empiezan los libros sobre la historia de España. Buena casualidad, igual, incluso, pues fue casi en ese momento dado. De hecho, Olvida me lo presenta este libro que es el de Siempre tuvimos héroes. Hablo de la Escuela de Salamanca, hablo precisamente de muchos aspectos olvidados de la historia, no para hacer positivismo, pero decías, coño, eso, la Escuela de Traductores de Toledo apenas se conoce, o Celestino Mutis, que algunos lo conocimos por el billete de 2.000 pesetas, lo de Fidel Pajés y que el inventor de... personajes así curiosos, y entonces esto ha empezado a funcionar de una manera en que, claro, la izquierda lo ha tomado como un aspecto político por que se quieren revivir glorias imperiales. Y es verdad que hay gente que luego al final acaba cogiendo el tema del recorrido, por ejemplo, el tema de los tercios. Es a raíz de que Pérez Reverte publica La Triste, joder, de pronto diciendo, oye, pues esto tengo curiosidad de conocer. O sea, empieza a haber cosas que con la novela histórica, a veces se intenta hacer historia novelada, en donde, bueno, pues hay eso, unas ganas de conocer más. Claro, ¿qué ocurre? Que de pronto, yo creo que la izquierda en España hace una contraespecie de revolución diciendo, bueno, pero es que aquí el indigenismo, el genocidio y de pronto los nuevos ayuntamientos que salen de los ayuntamientos del cambio, yo recuerdo en el propio Madrid, en Capital, cómo de pronto el día 12 de octubre sacaban la bandera huipala, la época que estaba Carmena. Y yo decía, oiga, la bandera de la resistencia indígena de los Aymara, que está muy bien. Pero es que los Aymara con quien luchaban fueron contra los incas. Nosotros ya llegamos ya al partido perdido. O sea, no sé, entonces está muy bien que luego, claro, Evo Morales y Bolivia la hayan convertido como un... Pero es que resistencia indígena, me lo dice un indígena. Pero no le habíamos a usted genocidiado. Volvemos un poco a este bucle absurdo en el que de pronto el defender la historia de España es algo que ya se tiene que politizar. Y luego es verdad que han venido, yo creo que también otros historiadores de corte marxista o populista, para una lucha contra el anglosionismo, contra la masonería y una serie de cosas que me están para mí alucinando, para ya intentar como que el hispanismo y la hispanidad sea una herramienta contra el anglosajón. No sé, yo creo que ya te digo que al final yo creo que tenemos en general los españoles un problema de falta de conocimiento de nuestra historia, de asumir la parte mala
Y efectivamente, no incidir en la mala. Ya, si en la mala ya ha incidido efectivamente ingleses, franceses, alemanes y todo Cristo. Sino poner un poquito en valor las cosas que han estado bien. Pero lo gracioso de poner algo en valor es que efectivamente, una vez que se hace una conquista dura, fuerte, que se lucha, que se conquista, nos podemos hacer universidades, nos podemos hacer hospitales, nos podemos hacer cosas que a abrir un campo para llegar a algo diferente, ¿no? No nos quedamos en la costa como hacen ingleses, holandeses, portugueses, para hacer factorías y nada más. No, nos metemos para adentro. ¿Y a dónde llegamos? Yo qué sé. A Cibola, a ver si llegamos a las 7 ciudades de Cibola. ¿Y aquí dónde llegamos? Pues no lo sé, pero esto yo creo que es el Mar del Sur. Pues está al oeste. Bueno, al sur, al oeste, qué sé yo. Es una locura esa época de los descubrimientos, ¿no? Cuando además iban poniendo los nombres, a lo mejor que habían leído en los libros de caballería, ¿no? Cuando California, diciendo, esta es la isla de la reina, sí, de la reina que está en las sagas de Spaldián. Porque claro, lo primero que llega también a México, al poquito con Cortés, es la imprenta. Y a la imprenta no se ponen Biblias, porque la Biblia es un coñazo, no la puede leer nadie. Son libros de caballerías, las novelas de la época. Todo eso está... O sea, ¿quién hace ¿para qué llevas, si vas a genocidiar a todo el mundo, imprentas, creas un hospital, pero si llamas son 5 actos, ¿no? Todo esto es verdad que es muy complejo y, claro, al rey, en lo que le ha hecho, que es lo que un poco ha sido un poco el MacGuffin de toda esta charla, le han puesto a parir por no decir toda esta charla que llevamos, pues, por más de media hora hablando del tema en un minuto. Y delante del embajador mexicano en Madrid, que también resulta, la gente no se enteraba nada. Se ha ido a México a un narco. Yo pensaba que se había ido a México también. Lo es, si es que, tío, era una cosa que empezó a decirlo tanta gente diciendo, es que se ha ido a México. Y yo, o sea, la calle Serrano, o sea, no sé, pero creo que está un poco más, no, México está un poquito más siguiendo hacia Barajas y cogiendo un avión. Vale, vamos a hacer picadito de gilipolleces. Porque el jefe de la Casa del Rey, el responsable de que el rey, que es un militar, y lee lo que le dicen, es Villarino, el jefe de ¿qué tiempos los de Alfonsín? España nunca ha cometido abusos en América. España llevó la civilización occidental, la más avanzada del mundo, a América. Abusos era lo que había en América cuando llegó España. Sacrificios humanos, altares donde se mataban a miles cada año de todas las tribus que rodeaban a los aztecas. ¿Por qué todos los pueblos indígenas, menos uno, apoyaron a Cortés y le ayudaron a conquistar Tenochtitlán? Porque estaban hartos de la barbarie azteca. Abusos era cortarle el pescuezo o arrancarle el corazón cuando aún latía a los niños de todas las tribus de alrededor. Esto es lo más importante que se puede hacer y decir hoy en un medio de comunicación en España. Los españoles, hoy que valemos mucho menos que entonces, podemos estar muy orgullosos, pero muy orgullosos. Ningún país en la historia del mundo ha llevado la civilización al máximo nivel. Se ha gastado, se ha desangrado, se ha sublimado también en la conquista del nuevo mundo después de descubrirlo, de civilizarlo, de evangelizarlo. Las primeras universidades de América son españolas, los primeros hospitales son españoles, las grandes carreteras son españolas, todas las ciudades de América, las buenas, las importantes, son españolas. ¿Quién salva todos los idiomas indígenas? España. ¿Quién lleva la civilización occidental a todos los confines hasta donde llegaron? Un país que tenía entre la corona de Castilla y de Aragón, cuando el descubrimiento de América, 5 millones. 4 Castilla y 1 Aragón. Esa era la población de España. Sobró. Siempre con los monjes por delante. A diferencia de los genocidas anglosajones, y a diferencia de los que querrían ser aztecas para sacrificios humanos, como la basura de régimen de López Obrador y ahora la lituana comunista, que se finge azteca, la Sheinbaum, que ayer hizo un gran elogio de Cuba. Dice que los que no apoyan al régimen de Cuba es porque son racistas. No, racista tú, que defiendes a los aztecas y a los que matan cubanos, que son los comunistas cubanos. Pero el rey de España, de ninguna manera, bajo ningún concepto, nunca, jamás, puede atacar la memoria de los reyes católicos, la memoria de la corona de España, sagrada memoria civilizatoria, como ningún país del mundo, ningún estado del mundo ha hecho lo que hizo la corona de España al descubrir un continente, evangelizarlo,
conquistarlo cuando hacía falta. No hacía falta mucho. Digas lo que digas, lo vas a decir peor que Jiménez Los Santos. Esto Sí. tienes que saberlo. No, pero claro, pero es que diciendo, bueno, aparte de que, en fin, éramos unos cuantos millones más en aquel momento, o más bien 7 seríamos, pero es verdad que siempre España tenía una población muy pequeña. Pero se dice, jamás hubo abusos, nunca hubo abusos. Ir contra la memoria de Isabel la Católica. Pero si Isabel es la primera que plantea los abusos, la primera que diciendo, ¿quién es el almirante para hacer esclavos a mis súbditos? Con lo cual quiere decir que alguien ha cometido el abuso de a unos hombres libres, o aparentemente libres, hacerles esclavos. Ya hay un abuso. O sea, y gracias a eso, y a lo que viene, yo no tengo la cabeza de Federico, pero voy a leeros lo que es parte de lo que es ese famoso pregón de Montesinos que le llega a oídos de Fernando el Católico, Isabel ya fallecido, aunque ya ha dejado en su testamento de 1504 claramente de que por favor se cuiden. O sea, todavía se dice, oye, si hay que decirlo es porque se está haciendo alguna cosa mal. Porque claro, las leyes, se dice, no, es que las leyes se hacen ¿para qué? Para hacer el tráfico rodado en Tenochtitlán. Como había guerra florida para hacer algo de parques y jardines, la reglamentación, oye, se hacen por esto. Dice, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? Estos no son hombres, no tienen almas racionales. ¿Esto no entendéis? O sea, esta bronca que le he dicho además delante de Diego de Colón, claro, le llegas a oídos de Fernando y es Fernando el que dice, no, aquí qué pasa. Que luego es de lo que va a dar paso a las leyes de Burgos. Es que esa es la gracia, que precisamente porque ha habido unos hijos de su ¿se puede decir tacos ahora? No, es que soy muy Sí, taquero. sí, sí, se puede, se puede. O sea, hijos de su colipoterra madre. O sea, pues claro, porque es que había gente buena, mala y medio pensionista. Las leyes de Burgos, además yo es que las fasciné y además el otro día mira, lo podía haber sacado porque tengo un facsímil perfecto y exacto de lo que son las leyes de Burgos, porque es que son fascinantes. Porque, para deciros algunas cositas, bueno, habla de que los indios pues, son libres y deben ser tratados como tales, según ordenan los reyes. En este caso, hablaban incluso del rey Fernando y la reina Juana, porque la Juana está como reina y siempre además fue reina, que han de ser instruidos en la fe, muy bien. Pero lo bueno de esto es que, aparte de derechos, deberes. Y entonces, con la obligación de trabajar, el trabajo lo deben realizar los indios conforme a su constitución física, de modo que lo puedan soportar y acompañado de sus horas de descanso y de distracción inclusive. De distracción, hablando de ocio, 1512, es acojonante. Tienen que trabajar 9 meses al año para los colonos y los 3 restantes para sus propios terrenos. Deberán recibir un salario justo por su trabajo. Se mirará que la dieta diaria esté compuesto, siempre con carne guisada. Tendrán que tener contacto con... Mira, hay una cosa que quiero buscar, que es el tema de que los encomenderos, que hay aquí el problema de las encomiendas y los abusos que han ido, quede reservado para que las mujeres, por ejemplo, embarazadas de más de 4 meses, quedarán eximidas y prohibido el trabajo a los menores de 14 años. Bueno, una serie de cosas, insisto, para 1512, dicen, no, pero luego no se cumplían. No, se intentaron, se cumplieron muchas más de las que no imaginamos. Porque se empiezan a llevar regidores, se empiezan a llevar jueces. Es que esto es lo bueno, o sea, de decir, no, nunca hubo abusos. No, coño, los hubo y muy gordos. Posteriormente, ¿las condiciones empeoraron? No, luego, posteriormente, no es que empeoraran, es que, claro, al final siempre se dice, echa la ley, echa la trampa, o las leyes se cumplen pero no se obedecen. Era también una de las fórmulas que se hacía. Pero por el mismo tiempo, claro, hay que entender que un barco tardaba 3 meses, que no se podía navegar todos los días. O sea, diciendo, oye, ¿cuándo son el momento dado ideal para...? Entonces, claro, una orden, una contraorden, estamos hablando de medio año, a lo mejor, entre unas cosas y otras, por el tiempo de los tiempos, para intentar arreglar una situación en las que hubo a muchos que se les cargó de cadenas. En las que efectivamente también hubo zonas, no solamente incluso en el que se encontraron conquistadores, colonos, porque en ese momento se puede hablar efectivamente, era una colonización al estilo también romana. Es que tampoco miedo a los nombres. También había caciques que abusaban de los suyos propios.
Claro, todo esto es regular una nueva sociedad. Claro, todo eso que se está creando, claro, van a seguir luego la Junta de Valladolid con las leyes nuevas de 1542. Esto es un proceso, o sea, va a haber una recopilación de tantas leyes que con Carlos II haya una relación en 1681. En 1681, porque incluso en época de Felipe II, este señor que a nosotros nos cae bien porque es vecino, tuvo que hacer una cédula en 1593. Dice, he sido informado que los delitos que los españoles cometen contra los indios no se castigan con el rigor que se hacen los de unos españoles contra otros. Os mando por ello que de aquí en adelante castiguéis con mayor rigor a los españoles que injuriaren, ofendieren o maltrataren a los indios que si los mismos delitos se cometiesen con los españoles. Esto era, no sé si has oído hablar de lo del tema de la violencia de género. Pues esto es lo mismo que de pronto diciendo, pues no señor, se va a castigar por el mismo delito más al español que haya cometido algo contra los indios. Porque los indios necesitan una especial protección. Tócate las narices, 1593. Carlos II el Woke. Y luego, no, en este caso es Felipe II el que lo hacía. O sea, todavía el negro legendario, el que plantea, te digo, el náhuatl porque además hacen las gramáticas. Es que es verdad, es que estoy diciendo. Hay un cabrón de un monje, efectivamente, que se carga muchos códices. Pues dice que esos son del demonio. Y hay otro que es Fray Bernardino de Sagún, que lo que hace es rescatarlos y hace una obra antropológica. Aquí hay gente buena y mala. Los españoles no. Hay españoles buenos, malos y medio pensionistas. Como lo vemos ahora mismo, hoy en día, pues no, en tu trabajo, en tu sitio, pues hay de todos. Es que ese concepto también de englobar, ¿no? De los españoles éramos buenos y beatíficos. Pues no, pues había alguno que era bastante cabroncete. Pero sí que, o sea, yo te quería preguntar aquí antes de pasar a la siguiente reacción a las ofensivas palabras de nuestro monarca actual. Te quería preguntar, este tipo de leyes que hacen distintos reyes para proteger a los conquistados, Sí. ¿se dan también en la conquista británica? O sea, ¿hay otras potencias que también intentan... Es verdad que hay veces que se intenta regular ciertas acciones, pero no de la manera en que una corona se implica y OTAN. Yo creo que no hay a ese nivel, porque ya digo que toda la compilación de las leyes de Indias, que efectivamente es algo que está ocurriendo durante siglos, que claro, es que además somos un imperio que dura bastante más de lo que uno se imagina, por eso luego se habla de una manera yo creo que muy errónea del tema del declive que se produce y sobre todo con el siglo XVIII. No se ningún declive. Lo que pasa es que los otros están creciendo. O sea, el enemigo crece, el enemigo aprende. O sea, cuando de pronto aquí Sevilla era la leche, pues Londres no era nada. Pero los ingleses van aprendiendo, van creciendo, en fin, y entonces nos encontramos en un siglo XVIII donde ya Francia, el Reino Unido, o bueno, esa Inglaterra y tal con Escocia, pues ya hacen pupa, ¿no? Pero no hay... es parte también de la propaganda que nos hemos tragado, como pasa con Rocroi. Rocroi es el fin de los tercios. No, como yo digo, será el corconazo. Es el momento donde Pero se conocen, por ejemplo, Sí. cartas de, no sé, cartas de la reina Victoria diciendo tenéis que cuidar de un poco de esta... Ten en cuenta que, por ejemplo, durante el siglo XX, a los aborígenes australianos, a Australia se le puso como un penal. La regulación estaba dentro de la fauna y la flora. O sea, los aborígenes estaban considerados dentro de flora, fauna, como si fueran animales. O sea, no Pero tenían... esos son como después de ideas muy del siglo XIX, ¿no? Del racismo y todo esto, ¿no? Pero en la conquista anterior Nada, de no, otras potencias de distintos territorios, no. no conocemos documentos que digan tenéis que ser buenos con esta gente. Vamos, a ver, O había sea, un... es un hecho tan diferencial de la conquista española, las leyes de Burgos. A ver, sobre todo lo que hay es que los ingleses no quieren hacer una colonia. Ya digo, las 13 colonias, o sea, tú imagínate todo el tiempo que están ahí en Virginia. Ellos no se quieren mover hacia los Apalaches. O sea, todo lo Ujú. que ocurre después es ya con los Estados Unidos. O sea, sí, se intenta llegar a una especie de entente, por eso está ese mito de Pocahontas y todo el tema, coño, además, la verdad es que es una historia realmente también española, pero bueno, no nos metamos en más ramas. Es que no se quieren meter a legislar algo que es que no les va.
Ellos lo que quieren hacer es negocio. Extraer, ¿no? Son extractivas, y es cierto que nosotros también, al final, al tener un sistema tan grande y además a ver lo que ha pasado sobre todo en Cuba y en República Dominicana, aprovechamos, y sobre todo el comercio que hacen los portugueses, para traer mano de obra esclava negra. Porque la esclavitud, la esclavitud, la reina Isabel quita la esclavitud, pero porque lo que considera es que esos súbditos, o sea, esos indígenas, esos aborígenes, van a ser parte de Castilla, van a ser parte de su corona. Pero la esclavitud, por mor de guerra o por aspectos, va a seguir en España. De hecho, España es la última en abolir la esclavitud, primero en Cuba, pero ya en el siglo XIX, miento, perdón, y además durante la Primera República todavía, y luego con Alfonso XII, o sea, lo que es Filipinas y Cuba, que es donde todavía había esclavitud negrera. Además, porque la comunidad catalana está ahí muy interesada, porque claro, la gran Barcelona se hace a base de los Gaudí, los Güell y todos estos, y a base de el Marqués de Comillas, a base de la esclavitud negrera. O sea, tampoco ya digo que no neguemos eso. Pero ya digo que esa regulación, es que ellos, ¿para qué se van a meter a regular a esa gente cuando ellos no quieren hacer nada? O sea, ellos no quieren, ya digo que no va a haber, cuando luego empiezan a irse hacia el oeste, se matan a los indios, les dan mantas con la viruela, les da igual. En la India cometen unas tropelías exageradas. Lo que pasa en el Congo belga, pues y estamos hablando de eso del siglo XIX. Por eso. Entonces, yo creo que es algo, pero porque efectivamente España está haciendo una nueva Roma. Está conquistando al estilo colonial romano, está haciendo un sistema colonial que en donde no es que impere la metrópoli, porque hay un momento, tal vez claro, estas cosas de si se hubiera intentado a lo mejor que México tenía un peso y una riqueza, digo, ya en el siglo XVIII espectacular, porque era toda la línea de comercio que venía con el galeón de Indias desde China, con que se establece relaciones diplomáticas con Felipe II, y la plata que no tenían los chinos, pues va a ser un comercio maravilloso con el galeón de Indias y luego la flota de Indias. Todo eso plantea un sistema que convierte, pues eso, sobre todo en México, en una metrópoli, en una ciudad riquísima, ha sido capital de ese imperio. Pues a lo mejor, ¿qué hubiera pasado? No se sabe, ¿no? O cuando se hubiera intentado también que todos esos virreinatos hubieran tenido un sistema, no sé si llamaban la letra de confederal o polisinodal, como era en la época de los Austrias, que ya estábamos en la época de los Borbón, con otro concepto de lo que era el Estado. También lo que pasaba estaba en Europa. Eso ya a veces es imposible decir. Pero yo creo que hay una diferencia fundamental con otros países. Que en otros países también hubo mestizaje, sí, pero no hubo un mestizaje tan real como se hizo, y de una manera que incluso, o sea, los negros, no había un racismo, sino un clasismo. El negro podía llegar a ser alguien, vamos. De hecho, hay dos casos de negros, por ejemplo, ya con Cortés. Juan Garrido, que es un negro que es el primero que tiene plantaciones. Plantaciones hay en un negro con plantaciones. Y una mulata que es la Parda, que es una soldado, que también, porque además hay muchas mujeres en la época de Cortés también. El planteamiento de las mujeres es increíble, y es una mulata. Y tiene, o sea, no hay un planteamiento, eso que luego vemos muy a lo anglosajón, muy a lo luterano, de. No. Las disposiciones de 1514 sobre los matrimonios ya lo establecen los reyes católicos, y luego incluso la época también con Fernando y con Juana. Hay una cédula también magnífica en donde además hacen el desglose de género. De cásense españoles y españolas con indios e indias. Para que quede claro de que una española se puede casar con un indio y una india se puede casar con esa. Y puede haber esa cosa diciendo, no, esto no es los españoles a violar y sino que se casen. No, las españolas que van allí también se pueden casar con indios. Entonces, todo eso que esté regulado, que esté fomentado incluso por la corona, yo creo que no lo hay en otros sitios. Que se produciera mestizaje en Asia, en otros lugares, sí, claro, y a la Martinica, que no digo que no, pero no fomentado. O sea, eso también es una cosa muy curiosa, muy moderna. Pues vamos a ver otra reacción. Pero sí que hubo muchos actos de abuso de particulares, porque luego hay un mestizaje, muy importante
un mestizaje muy no es importante. mestizaje Hay, lo que es sí, colonización y los que llegaban conquista. allí No se es casaron. verdad. Yo me Perdóname, quedo, pero eso que estás yo me diciendo es quedo con el negacionismo contexto y histórico. me quedo con las palabras de Felipe Muy bien, VI. porque yo además de Hubo republicana, abuso, yo además de y yo te republicana digo que defiendo esos la abusos verdad. no Y fueron en televisión generalizados. pública hay que defender la verdad. No hubo Yo ningún siempre proceso de defiendo la verdad. mestizaje, de integración, ni mucho menos. Yo Pusieron una siempre, bueno, lengua, yo siempre hubo defiendo la verdad. epistemicidio, destrozaron las culturas, expoliaron nuestras tierras y lo siguen haciendo ahora con un montón de empresas que van a generar ecocidios en el mar peruano, por ejemplo, como Repsol hace 4 años y que hasta ahora no paga. Es decir, Yo todo creo, lo que ocurrió en aquel momento se sustenta todavía en un sistema colonial que persiste hasta ahora. Es decir, no solamente basta con una declaración, según tú ponderada, a mi juicio totalmente insuficiente de Felipe VI. a mi Estamos ponderada. ante un momento en el que me parece muy bien que hay un reconocimiento de los hechos, pero el reconocimiento de los hechos no exige ponderación, exige decir que hubo un genocidio y reparar ese genocidio. Ha hablado de muchos abusos. La genocidiamos muy mal, porque ya ves, ella está ahí, yo creo que es fruto del mestizaje. Por cierto, ella ha podido estudiar, no sé, bueno, no sé dónde ha estudiado esta señora, pero lo más gracioso es que O si ha estudiado. sí, habrá estudiado. Porque las élites en Perú y en todos estos sitios, ahí clases medias no hay. O sea, o estás arriba o estás abajo, ¿no? Y hemos de recordar que tal vez la Universidad de Lima de San Carlos es la... Bueno, ahí está en la lucha entre la de Santo Domingo, que creo que es 1538, entre quién es la primada y quién es la decana, ¿no? De las Américas. Pero estamos hablando efectivamente de una de las primerísimas universidades, precisamente es la de Lima. ¿Para qué haces una universidad en un sitio donde vas a hacer un genocidio? Es que simplemente hasta es que es absurdo. Tú diciendo, claro, y tú dices, no, entonces hay que hacer un ecocidio también. Bueno, hacemos todo lo que sea un cidio, lo hacemos los españoles. O sea, aquí estamos viendo, por las reacciones, que aquí hay una cuestión que creo que subyace, es una cuestión política, netamente política, que no tiene nada que ver ni con la historia, ni con intentos también de decir, bueno, insisto, pedimos perdón, pero me quiere usted decir por qué. Eso, lo que se está diciendo, por lo que hizo Roma en Numancia, por lo que hizo... Claro, pero aquí ha mencionado Laura Arroyo otra cosa muy interesante que da pie a una respuesta informada y es lo de que destruimos las culturas que allí había. Y yo, con lo poquito que sé, creo que hasta cierto punto las culturas que allí había recibieron también cierta protección pese a la evangelización. Claro, no, bueno, primero las gramáticas, todas las gramáticas, muchas gramáticas fueron anteriores, la del náhuatl, la del quechua, la del aymara, o aymara, nunca he sabido muy bien dónde está el acento. Todas estas, se hace una cantidad de lo que son las gramáticas, en un principio, porque además se dice, bueno, lo ideal, bueno, hay que evangelizar, pero vamos a hablar en el idioma de esta gente, no vamos a hablar en el nuestro, no es una cuestión en ese aspecto de imponer, pero digo que aparte de la obra esa de Fray Bernardino de Sahagún, que es increíble, en otros lugares también nos damos cuenta de que los grandes imperios que quedaban en la zona, o podían ser el que se llama el azteca o el mexica y el inca, de primeras cuando nos llegamos nos lo encontramos en una cierta decadencia. Bueno, de hecho, Pizarro llega y se encuentra alguna guerra civil, que eso también no es aquí hay una cuestión de buenos malos. Incluso cuando uno vas a Teotihuacán, a México, diciendo, qué bonito, y esto lo destruimos los españoles. No, esto ya estaba destruido cuando llegaron los mexicas. O sea, creemos que Mesoamérica era era un todo muy perfecto, con grandes civilizaciones, donde sabían de astronomía, de medicina, bueno, era una cosa ideal de la muerte, ¿no? Y digo, no, pues lo mismo que pasa en Europa, porque es que en Europa también estaban cometiéndose abusos, relaciones todavía feudales, y de lo que habían, que el que era de un desgraciado y era un siervo de la gleba, lo fue... Bueno, no hasta la Revolución Francesa, porque luego la Revolución Francesa llevó a genocidio y llevó a un siglo XIX terrible para toda Europa. Entonces, claro, es que jugar un poco pues eso, es que ahí llegamos y cuando llegaron ustedes vinieron a destrozar todo aquello que estábamos, bueno, no sé, con las mariposas, los quetzales, los tucanes, era todo preciosismo de la muerte. O sea, ahí no, éramos veganos. No, de verdad, teníamos una metalurgia, pero no la utilizamos porque los que nos gustaban era hacer adornos. Era muy bonito, no quería, no sé, es también llevarlo eso al mito del buen salvaje rusoniano, que tampoco hace ninguna falta, pero bueno, esta gente quiere jugar a eso. Tiene también mucho que ver con el surgimiento de las disciplinas estas decoloniales, ¿no? De las teorías, ¿no? Que Laura Arroyo ahí transmite de una manera muy simple, pero es verdad que se empiezan a hacer unos estudios en los años 70, ¿no? Mm. Que
paralelos al proceso de descolonización último, ¿no? Que tienen que ver con la antropología, ¿no? Sí. Y con intentar averiguar qué había allí antes de que llegasen las colonias, ¿no? ¿Qué parte de valor tiene todo eso para ti? Bueno, pero tiene un valor en cuanto, y además la exposición o la exhibición que precisamente inaugura el rey en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, por eso está el Museo está el Embajador de México, porque era precisamente sobre el papel de la mujer en las culturas mesoamericanas que son anteriores. Pero ya digo, claro, que las culturas mesoamericanas tienen una relación a veces en qué momento dado, por ejemplo, estaba Teotihuacán. En ese momento dado que estábamos a la altura de por ejemplo, cuando Teotihuacán cae, quiero recordar que era más o menos sobre el 800, cuando está aquí, por ejemplo, en Europa, Carlomagno, para que nos hagamos una idea. Entonces hay una serie de cambios de lo que es el mundo maya. El mundo maya incluso ya está desaparecido a la hora de llegar, aunque se mantiene el idioma. Claro que tiene una riqueza. Vamos a ver, cualquier riqueza antropológica de antiguas o civilizaciones o otra forma de entender pues lo que era efectivamente la astronomía, pero ellos eran desconocedores de que existía algo a la derecha y a la izquierda. O sea, eso diciendo, no hubo un descubrimiento. ¿Cómo que no? Si les descubrimos incluso a ellos que había otros. ¿Que fue un encuentro? Sí, bueno, fue un encuentro porque de verdad no íbamos a encontrarnos nada. Íbamos hacia las islas hacia la especiería y nos encontramos con una cosa por en media. Pero claro que hubo descubrimiento. A ellos mismos se les descubrió algo que seguramente habrían llegado antes los vikingos, los pescadores vascos, fenicios y quién sabe. Porque es lógico, incluso muchos de los mitos de Kukulcán y de Quetzalcóatl hablan de hombres barbados que vienen del este. Pero claro, el problema que luego incluso nos ocurrió en el Pacífico, que era mucho más complicado, era el tornaviaje. Es muy posible que hubiera llegado antes, pero el problema no era llegar, era volver y contarlo. Claro, no lo contó. Entonces, cuando surgen en los 70, también surge efectivamente el indigenismo, pero que es un poco también como esa manera que también los estudios de tipo de corte marxista, y lo siguen utilizando, contra este imperialismo de tipo anglosajón, yanqui. Pero claro, nosotros estábamos un poquito como ya al lado, no nos metíamos en el lío hasta que ya nos ha tocado, ¿no? También efectivamente nosotros somos, bueno, y según un estudio incluso lo cuento ahí en el libro, fuimos incluso culpables los españoles con su conquista del cambio climático, porque la mortandad produjo de tal grado que eso ya nos lleva a un cambio climático, pero es que también dice, oiga, es que claro, ustedes trajeron enfermedades. Claro, como estaban tan en un sitio que no habían conocido ni siquiera el ganado, o sea, apenas tenían un ganado estabulado de utilización, pues claro, no tenían con lo que se va a encontrar, por eso se llama vacuna en las vacas, en las llagas, lo que se va a encontrar para luego, que lo encuentra Jenner, un inglés, y luego lo lleva a Balmis, de nuevo también pero nosotros no llevamos la viruela para matar, cosa que, por ejemplo, sí se hace en lo que son los Estados Unidos. Nosotros llevamos la viruela, pues como llevamos otras cosas, y ahí también se encontraron otras enfermedades que eran normales, y es algo que ocurre en cualquier caso, pero no había tampoco nunca un alma genocida. O sea, que esas son otras cosas. Y claro, ese estudio, pues, era normal, pero desde un punto de vista en donde no hay un dolo permanente para quererse cargar esas culturas. Que hubo, te digo, un monje, que no recuerdo el nombre, que efectivamente se quiere cargar los códices mayas y no sé qué y tal, pero no existe esa sensación de decir, vamos a cargarnos esto lo que hay. No lo creo, vamos. Pues vamos a ver a Margallo ahora, ¿no? Pasamos de un extremo a otro y ahora vamos a la centralidad. No hagamos comentarios sobre la chaqueta de Margallo, por favor. Pueden decir de mí muchas cosas, pero nadie puede dudar de mi lealtad a la corona. Yo entré en las juventudes monárquicas españolas en plena dictadura. Yo lamento estas declaraciones y creo que constituyen una injusticia histórica. En primer lugar, aplicar criterios morales del siglo XXI a lo que ocurrió en el siglo XV es un dislate histórico. Es como si ahora a nosotros nos exigiesen pedir perdón a los romanos basándose en Tito Livio por la destrucción de Numán. En segundo lugar, creo que supone la cesión del relato a nuestros adversarios. La leyenda negra empezó en el siglo XVI con Guillermo Dora, y hablar de abusos históricos sin matizaciones, insisto, es ceder el relato. ¿Qué llevamos nosotros a América? ¿Qué les aportamos?
Pues mire usted, para empezar, un marco jurídico que no tiene comparación con las otras potencias de la época. Las leyes de Burgos de 1512, que están inspiradas en la Escuela de Salamanca, hablan del derecho natural, la dignidad humana de los indígenas. Las leyes nuevas de Valladolid, unos años después, de 1542, habla de que hay que respetar el derecho a la propiedad de los indígenas, repudia la esclavitud. Y la obra histórica está allí. Las universidades que nosotros creamos, la primera universidad es de Santo Domingo en 1523. La primera universidad que hicieron los ingleses en su colonia fue en Harvard en 1636. El mestizaje. España decidió y realizó una integración que es lo que dio origen a las actuales naciones iberoamericanas. ¿Allí había antropofagia entre los indígenas? Vamos a ver, la demostración de que la mayoría de los pueblos indígenas estuvieron con nosotros se ejemplifica muy bien con lo que pasó en México. En México, Hernán Cortés llega con 500 soldados, 100 marineros, 12 caballos y 13 piezas de artillería. El Imperio Azteca tenía 11 millones de habitantes. Comprenderá usted que en esas condiciones y con esa asimetría de fuerzas hubiese sido imposible la conquista de México sin el apoyo de los pueblos indígenas que habían estado sometidos a los aztecas. La Noche Triste es el ejemplo más palmario desde el punto de vista histórico. Hernán Cortés sale derrotado de Tenochtitlan y son sus aliados indígenas los que les salvan. Como he dicho, es un anacronismo el jugar con criterios morales. Los que se ha hecho es una cesión del relato a nuestros adversarios y tiene escasa rentabilidad estratégica. Lo que ha ocurrido es que las declaraciones del rey, que, insisto, exigen matizaciones importantes, no han servido para satisfacer las exigencias de López Obrador o Claudia Sheinbaum. Inmediatamente después de estas declaraciones dijeron que no era suficiente y que exigían una petición formal. Esto se ha hecho para salvar la imagen de Pedro Sánchez en la cumbre de Madrid, porque no hay que olvidar que la cumbre anterior, la cumbre del Ecuador, llevaron al rey a América a reunirse consigo mismo. Salvo el presidente Noboa, que era el presidente anfitrión, estaba obligado a estar, no acudió ningún jefe de Estado iberoamericano, solo acudió el rey, el presidente de Portugal y el jefe del gobierno. Aquí acusa al rey de utilizar la mirada actual sobre el pasado cuando es lo primero que ha dicho que no hay que hacer. Sí, no, yo creo que es que no creo que las haya podido escuchar porque es que le está diciendo al rey lo que dice el rey y que dice que no. Sí. Dice que no hay que mirarlo con los ojos actuales y es lo primero que dice el rey, que no se puede utilizar el presentismo. Dice que hay que matizarlo cuando ya el rey lo matiza y cita a Isabel la Católica, las leyes de Indias, el proceso legislativo posterior. O sea, todo lo que dice Margallo, que no dice el rey lo dice, que es lo más gracioso. O sea, luego asume, curiosamente, una de las cosas y es que, bueno, aparte de que habla de que la Escuela de Salamanca, las leyes de Burgos las coge gracias a la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca todavía no había empezado con las leyes de Burgos, son posteriores a la Escuela de Salamanca. Y además coge el relato de que, claro, éramos 500 y ahí eran 11 millones. Pero si no había datos, si ya estamos otra vez cogiendo precisamente lo que dicen los indigenistas, que matamos a no sé cuántos. Pero si lo que no sabemos es qué censo había. Y además, 11 millones ¿de qué? De mexicas. ¿Está usted loco? O sea, no. O sea, y entonces, entonces que son ya con los tlaxcaltecas, los 60 millones que dicen que había. O sea, él mismo luego coge el relato negro legendario de las cifras que dan efectivamente quienes, que no se puede saber. O sea, no estamos hablando de nada. Entonces, dice cosas bien, cosas mal y hace una mezcla. Porque ya te digo, porque al final lo que hay que darle es la caña a Pedro Sánchez. Quiere salvar la cumbre a Pedro Sánchez cuando luego dice que el rey se había quedado solo haciendo el gilipuertas con el deporte. Sí. ¿Te parece a usted normal? Pero te digo que es un juego de que se han metido todos a una cuestión política y que efectivamente lo único que le puedo decir, que es verdad, que la Sheinbaum, que lo veremos, me imagino, hace unas declaraciones que además espera y además ve incluso, porque lo reconoce, que han visto la reacción que ha habido en España
han visto cómo se le ha dado leña, vamos, hasta el mono, hasta que no diga otra vez una grande y libre, y entonces entra a saco y hace unas declaraciones efectivamente infumables. Pero, hombre, eso no la culpa, la culpa no la tiene el rey. Es que no se le puede dar ni media al enemigo. Coño, pues entonces eso, rompamos relaciones y hacer puñetas las cumbres, la exposición de México y el Claro, con esta parte que estamos hablando ahora y que no habíamos tocado de la estrategia, de que hay que hacer estratégicamente, claro, está esa duda de cómo te relacionas con un nacionalismo que te culpa de todos los males que no sabe solucionar en su terreno, ¿no? Que es lo que pasaba con Cataluña también. Era como, ¿qué actitud hay que tener, ¿no? O sea, como de conciliador hay que ser, con una exigencia que siempre que satisfagas se va a convertir en otra exigencia que va a salir por otra parte, ¿no? Pero en este sentido, ¿cuál tendría que ser la actitud de España respecto a las reclamaciones de este tipo de nacionalismos, ¿no? Populismos de los países hispanoamericanos? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? No, pues yo creo que pedagogía. O sea, la manera en que, ya digo, el que desde la época de cuando AMLO empezaba a tocar las narices, a dar por culo, coño, o sea, no hay un ministro de Exteriores que diga directamente, dice, señor López Obrador, aparte del tratado de amistad permanente que ya se firmó en época de Isabel II y con la República de los Estados Unidos de México, de amistad permanente, en donde todos los agravios anteriores fueran olvidados, porque también es que hemos olvidado esa declaración, esa declaración de paz permanente que hay entre México y España ya firmados en el siglo XIX, en donde además hablaba diciendo, todos los agravios anteriores ya se han olvidado, ya somos amigos. De pronto viene un señor, porque le salen mal las cosas, porque está acostado, porque le están jorobando en China. O sea, un México donde efectivamente están matando, están haciendo un auténtico feminicidio como el que se está haciendo, y nos viene aquí a contar aquí si somos demócratas o no porque tenemos un rey. Váyase ustedes a donde, por donde. En fin, pero no hay nadie para decirle, oiga, aparte de ese tratado, el rey Juan Carlos ya lo dijo, pidió a las comunidades autónomas, no usted, que es un señor que tiene los orígenes en Cantabria y que llegó a México hace ni 2 generaciones, o a esta señora, que es una lituana de origen búlgaro, que, insisto, claro, que no tiene nada que ver con... Bueno, muy bien, aunque representan, y es lo que yo estoy defendiendo, no al rey como tal, sino yo defiendo a la jefatura del Estado y lo que es el Reino de España, que es nuestro Estado como tal, y la nación que es. Entonces, claro, hay que tener gente ahí porque claro, luego llega ¿cómo se llama el ministro de Exteriores que tenemos ahora? El actual, Álvarez. Álvarez, perdón, si es que... Y porque claro, de pronto ya hizo unas declaraciones, esas sí que fueron unas declaraciones aberrantes, porque ese sí que dice, sí, hicimos un genocidio, un exterminio y fuimos muy malos, ¿no? Ese sí que es para darle no sé, de cualquier otro sitio, pero oiga, vamos a negociar, efectivamente, si a ustedes les interesa que las 7.000 empresas, o sea, si quieres, vamos a hablar de la parte económica o no la parte económica, pero lo que hay que decir muy claro es, y a lo mejor tiene que salir, y a lo mejor es verdad que no es que sea los mejores ni el actual, yo creo, jefe de la Casa Real, Yariño, a lo mejor ni siquiera en comunicación están haciéndolo yo muy bien. Yo creo que, además, por ejemplo, cuando salían las infantas o la princesa, si esto se toma una cerveza o la otra no sé qué, ya, el escándalo, en fin, están todos como muy acojonados de que el rey diga, el rey haga. Pues a lo mejor el rey tiene que hacer no una cosa así, sino una declaración formal. Y se la preparen gente bien preparada. De tal manera que se diga una cosa y la otra. Y se hable de las universidades, del hospital el Hospital de México, que está ahora mismo acaba de cumplir los 500 años, para poner efectivamente en valor todo, reconociendo las cosas, pero no dando un paso atrás tampoco. Entonces, oiga, ¿no lo acepta? Pues a lo mejor hay que ver, no sé, pero desde luego yo creo que lo que no se está haciendo es una buena comunicación. En eso sí podemos estar de acuerdo. Y lo que hay que hacer es eso, claro, si tenemos muchas veces el enemigo en casa, porque tenemos gente, que en las televisiones hemos visto unas cosas aberrantes, y tenemos ahí muchos ejemplos, y otros que encuentran, y cuando intentan incluso explicarlo de la manera buena, al final lo enverdan más, porque al final acaba siendo solo la leyenda rosa, y como si fuéramos ahí. El tema de la antropofagia, perdón, la antropofagia sí es muy malo. Si a alguien le gusta la historia militar, que no lea, por ejemplo, sobre la guerra de los 30 años en Europa. Es una de las y nos libramos poquito, pero lo que fue en Centro Europa,
Incluso sale literariamente, hay una novela que es la novela del caballero Simplicissimus, pero fue salvaje, fue bestial. O sea, las atrocidades que... hay también una película de Omar Sharif y Michael Caine, Un Valle Lejano. Fue un momento dado terrible. Las guerras han continuado siendo terribles y la Gran Guerra lo fue. O sea, además ahí hay un cómic sobre la Gran Guerra que se llama Puta Guerra, de Tardí, magnífico, que si a alguien el tema le gusta ese tipo de cosas. O sea, la humanidad somos lo que somos y entonces tampoco es verdad que podemos diciendo, ay, es que ahí se comía a la gente. Nosotros no nos los comíamos, pero nos matábamos con mucho gusto y nos hemos seguido matando en Europa. Tampoco nos vaya. Pero no es cuestión de, te digo, de ir ni de darles armas al enemigo. Hacer pedagogía para contar un poco es eso. No irse de madre, no contar efectivamente lo que no fue, ponerlo en su junto contexto, no hacer efectivamente presentismo, porque en cada momento dado, hombre, es que no tiene lo mismo el valor, efectivamente, hacer las burradas que se hicieron en los Balcanes cuando ha habido ya una Carta de San Francisco, unas convenciones de Ginebra, una Declaración de Derechos del Hombre, joder, y seguimos haciendo lo que hemos hecho en todos los sitios. Pues no, que en 1512, que en 1540, que en el siglo XVIII. Un siglo XVIII también incluso sorprendente para lo que fue también España, para contarlo eso, ese momento dado del virreinato de México, con esos galeones que venían y traían, que como yo digo además, que son los responsables de lo que yo llamo el desayuno imperial. Porque no sé si sabrás, querido amigo, que las porras y los churros venían de China, en el galeón de Manila, y con el chocolate que se traía de la Nueva España, llegaban a España para hacer el desayuno de chocolate con churros, el auténtico desayuno imperial. Uníamos a todo el mundo, o sea, el auténtico desayuno global del desayuno imperial clásico de las chorras y las porras, la porra, los churros y tal. Se puede hacer de una manera en que pongamos ya cosas interesantes. Ya te digo, el tequila no existiría sin los españoles. No tenían vino y había que hacer algo para beber. Y se inventan el tequila. El tequila es una destilación española. O sea, poner las cosas diciendo, explicarles el por qué tienen la cochinita pibil, que no tenían cerdos, pues la cochinita quien la trajo. Muchas cosas que efectivamente también vinieron hacia aquí, y el tomate, y el ají. Poner las cosas siempre en positivo, admitiendo lo negativo y poniéndolo en contexto. Y para eso tenemos además la literatura hispanoamericana, que es como la prueba, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, que para mí el Día de la Hispanidad es el día del mayor salto que ha podido dar la literatura de un país. Allá donde otros aprendieron el idioma, lo llevaron más lejos que muchos autores autóctonos. Hay un buen amigo venezolano que además también tiene también unos libros magníficos, que decía que hacía una definición del español. Dice, el español es una lengua americana de origen peninsular. Entonces, claro, Carlos Leáñez dices, claro, es verdad que ahora mismo estamos hablando solamente en México son 130 millones de hispanohablantes. Pero, por ejemplo, hablando de literatura, ¿cómo no tenemos un mercado realmente iberoamericano en el que nuestras obras, las obras españolas, peruanas, mexicanas y tal, tengan un sistema editorial que les funciona a los anglosajones? Los anglosajones, tú escribes en inglés y de pronto, oye, tu libro efectivamente tiene una capacidad de distribución tremenda. Y nosotros, con 600 millones de hablantes, la segunda y tal, pero en lengua materna, en el país de lengua materna, y que no haya esa posibilidad. Nada más existía eso, que hablamos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero que no haya algo verdaderamente para que, con los sistemas, o incluso ya físicos, bueno, pues al menos con el audiolibro o los libros electrónicos, funciona así. A mí es una cosa que me... Bueno, el premio AENA va a ser eso. Sí, que un milloncito y tal. En vez de gastar en, por ejemplo, eso, fomentar bibliotecas públicas, el uso el e-biblio es una maravilla, o sea, para la que no lo conozca, el e-biblio, o sea, todos los que ustedes tengan lectores electrónicos, o sea, los tienen gratis, o sea, y se pueden leer, pues, el libro de Juan o incluso el Duclés, o sea, si quieren, ¿cuál? O sea, y uno se va al biblio y tienes tu libro gratis, sin problema. Las bibliotecas están ahí, o sea, hay unas posibilidades, por gástese usted el millón en fomentar más bibliotecas, en bibliotecas móviles, bibliotecas en los pueblos, para que no haya lugares. Pues no, 1 millón de pesetas para 1 millón de euros, pero mejor, 1 millón de euros para un autor que
Que va a ser Villacaña, seguro, pero no sé. Pues por eBiblio o por compra tradicional, vamos a dejar aquí, ya lo he dicho, Fake News del Imperio Español y otras obras de nuestro querido Javier. Gracias. Y muchísimas gracias. Hombre. No voy a dejar la pregunta de José porque es muy tarde. Lo siento, José. Sí. Olvidado, nos hemos venido ahí, en fin. Pero bueno, menos mal que el gin tonic estaba camuflado discretamente para los menores. Bueno, camuflado con esa taza, más vale que sea gin tonic, porque Bueno, ya después de la camiseta y tal, que con esta poco más o menos que le dio un infarto a varios politólogos e indigenistas, entre otros mi querido compañero de clase Juan Carlos Monedero. O sea, pues nada, querido, un abrazo y volveremos a consultarte cuando tengamos dudas sobre las palabras de un rey o los hechos Claro. acaecidos hace más de 30 años, que es lo que nosotros podemos recordar. Yo intentaré pues responder lo más honradamente posible y si no, pues algo me inventaré, no sé, como siempre. Muchas Un abrazo. gracias. Chao.